trabajar para ti no te convierte automáticamente en tu propio jefe. Muchas veces solo te convierte en un autoempleado, sin estructura, sin dirección clara, con la sensación constante de que estás apagando incendios. Cuando te conviertes en un autoempleado, ya sea por decisión propia o porque te quedaste sin otra opción, estás más a la deriva. No hay nadie que te diga qué hacer, cuándo hacerlo o si lo estás haciendo bien. Todo depende de ti y de cómo uses recursos que casi siempre son limitados y se acaban rápido. Esto se vuelve aún más complejo cuando no tienes capital, cuando no tienes ayuda, cuando arriendas un local, cuando estás sola, cuando inviertes mucho esfuerzo en montar algo, pero poco en darlo a conocer. Tener un buen producto, una buena idea no es suficiente y muchas veces ni siquiera se prueba muy bien el producto y no es un buen producto y eso lo hace aún más difícil. Y si no sabes vender, si no sabes atraer personas, si no tienes un sistema que sostenga ese negocio, va a hacerlo incluso más pesado. Yo estuve a punto, 2 veces o 3, de abrir un local físico. Sé que mi idea es buena, sé que podría funcionar y estaba muy emocionada, pero también entiendo algo que es importante y es que al inicio ese negocio va a depender completamente de mí, de mis horas, de mi energía, de mi presencia constante. Y cuando dependes económicamente de tu negocio desde el día 1, muchas veces lo arruinas más rápido, porque la presión de sobrevivir no te deja pensar con claridad. Por eso cada vez que me llega esa emoción de querer abrir un negocio y lanzar y hacer todo, siempre me pregunto esto y cuando me hago este cuestionamiento ya me respondo con más claridad y dejo simplemente de basarme solo en la emoción. Entonces, ¿cuántas horas debe estar abierto ese local? ¿Cuánto se debe vender por día para que sea sostenible? ¿Cuántas personas como mínimo debo de contratar para que no dependa al 100% de mí? Si en lugar de gastar todo hoy para a duras penas sobrevivir solo por montar ese negocio, vale la pena esperar un poco más para al menos tener capital para contratar un empleado y poder tener un poco de ayuda, de respiro. ¿Ese negocio va a ser solo físico o va a también tener una base online? Porque hoy solo tener un negocio, un local físico, ya no es suficiente y creo que nunca ha sido suficiente. Y esto para mí es importante. Cuando tienes hijos pequeños que requieren tu atención, no puedes dedicarle al 100% tu tiempo a construir un negocio como se muestra muchas veces en redes. A veces no es el 100% del día, ni siquiera tienes el 100% de una hora. A veces solo tienes un porcentaje menor y tienes que aprovechar al máximo esos pequeños minutos. A veces simplemente tienes 15 minutos libres para hacer algo. Y hay que estar todo el tiempo con la mente alerta para poder estructurar y canalizar todo bien para que no se vuelva un desastre. Entonces, para mí es fundamental construir una buena base de relación con mis hijas, con mi familia. Y claro que construir un negocio también es muy importante para mí porque va a ser como el alivio de las finanzas, tener esa tranquilidad de que las cuentas se están pagando y de que tenemos opciones. Pero en mi caso prefiero construir más lento, si eso significa disfrutar a mis hijos mientras crecen y a mi familia. Y esa es la decisión estratégica que yo consideré que funciona para mí, aunque no se vea bien desde afuera. Por eso decidí esperar, seguir mejorando mis ventas online, seguir aprendiendo a vender, seguir creando presencia, porque si no puedes vender algo online, abrir un local físico no va a solucionar el problema, solo lo va a hacer más caro y más grande y más agotador. Una mala administración te puede dañar incluso el mejor negocio, y eso casi nunca se dice. Se romantiza emprender, se romantiza abrir un local, pero no se habla suficiente de la estructura de números, de energía disponible y de la vida que quieres construir, que quizás no se va a alinear con ese estilo de negocio y el tipo de personalidad que tienes y a lo que estés dispuesta no a sacrificar, pero a esforzarte. Por lo menos un negocio, si no vas a tener para pagarle a un contador, vas a tener que aprender sobre impuestos, sobre renta, documentos, cómo evitar que te pongan multas, que te pongan sanciones.
es un montón de cantidad de cosas legales que te pueden pasar, que te puedas endeudar y que te pueden salir todo mal simplemente por no conocer cómo funciona el negocio. Entonces, la libertad no siempre es externa. Entonces, si quieres renunciar a tu trabajo o abrir un negocio solo para ser tu propio jefe o tener libertad, tienes que saber y cuestionar que la libertad no siempre es externa. Tú puedes tener libertad aunque seas empleado. Muchas veces el sentido de la libertad es mental. Y ahora mismo estoy en ese mientras tanto, tomando decisiones más lentas, más conscientes, construyendo con lo que tengo hoy, sin forzar etapas que todavía no me corresponden. Si están pensando en abrir un negocio físico, mi llamado sería este. Antes de hacerlo, aprende a vender. Aprende a mostrar lo que haces, aprende a crear presencia y pregúntate si estás dispuesta a construir desde lo digital. Porque hoy eso ya no es una opción. Y ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son las cosas que podrías aportar y que quieres aportar realmente. Porque tranquilamente podrías buscar simplemente un negocio que ya tenga todas estas cualidades que se requieren y que tal vez necesita capital y tú puedes aportar ese capital y obtener un porcentaje de beneficio de ese negocio sin tener que aportar tanto esfuerzo y tanta energía. Así que yo creo que esto es todo por hoy lo que quería comentar sobre este tema y quizás nos veamos en otro episodio mientras tanto.